Estamos con Vicky De Masi, acá en Gato Eterno, Ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, Vicky? Súper. Súper, ¿te gusta Rosario? Me gusta mucho. Vine un Sí. par de veces siempre a laburar, pero esta recorrida del fin de semana muy agradable y aparte unos días espectaculares, suma Sí. mucho ¿Te eso. tocó cubrir algo acá? Sí, cuando se derrumbó por un escape de gas el edificio Salta. de la calle Salta. Sí. Sí, estuve varios días acá cubriendo con un equipo de trabajo que ya no existe porque Clarín decidió cerrar las corresponsalías, pero yo era la enviada especial de Buenos Aires y con mis compañeros de acá Mm. armamos un gran equipo de trabajo y bueno, me acuerdo mucho de ese hecho, en términos profesionales, Mm. de mucho aprendizaje, ¿no? Mm. Vicky, ¿vos fuiste gestada durante la gesta Malvinas? Sí, mi mamá vivió su embarazo durante la guerra en Río Grande. Claro, porque eso, sos de Río Grande, Claro, Tierra del sí, Fuego, somos de sos Río fueguina. Grande, soy Que, fueguina, que de sí. tu edad es medio particular, como que los fueguinos, me imagino, fueguinos son muchos nacidos de la gente que se mudó hace 20 años, en los últimos booms poblacionales de allá. Vos Claro. sos de otra generación. Sí, era la época en la que, a ver, mis padres se mudaron en el año 79-80. Había una política de intento de poblar esa zona inhóspita del país. Mm. Mi papá es técnico mecánico, entonces le ofrecieron un trabajo en una fábrica que se llamaba en ese momento Radio Victoria Fueguina. Tremendo, Radio Victoria, Mm. Fueguina. Y mis viejos recién se habían casado y se mudaron en el 80. Eh, bueno, y los agarró la guerra Mm. y mi mamá estaba embarazada de mí, su primera hija. Así que sí, vivieron los oscurecimientos, iban poniendo ladrillos abajo de la cama, Mm. porque cuando sonaba la alarma, Río Grande es la ciudad más cercana a las Sí. islas, entonces era como una base de operaciones también y mis viejos vivían enfrente al BIM 5 o RIN El BIM 5, 5, BIM el 5, Batallón de Infantería de Marina. batallón, ahí va. Sí. Entonces, bueno, como mi mamá, su panza crecía y Mm. había que meterse abajo de la cama, cuando sonaba la alarma, había que ir levantando la cama para que mi mamá... Bueno, a mí me gestaron en esas Mm. circunstancias. ¿Cómo se vive Malvinas en Río Grande? O sea, ¿cómo lo vive el Río Grandense? Dense, Sí. sí. Mira, cuando me mudé a Buenos Aires me llamaba muchísimo la atención que mis compañeros no tuvieran presente el 2 de abril como si nos pasaba a nosotros. Mm. El 2 de abril para los fueguinos es más que el 9 de julio, es más que el Claro. 25 de mayo. Mm. Eh, Sobre todo porque las personas que vivieron de cerca la guerra, no necesariamente por haber combatido en las Islas Mm. Malvinas, sino los que estuvieron en la Isla Grande de Tierra del Fuego, que todavía no era provincia, Claro, territorio eh, nacional. claro, era territorio nacional, bueno, te marca. Y así como en Buenos Aires hay baldosones que nos recuerdan quién fue Secuestrado. secuestrado, bueno, toda la simbología Malvinas está muy presente en la isla. Entonces para nosotros era realmente una fecha muy importante y la marcha de Malvinas, cuando la cantábamos en el colegio, que aparte tiene una letra Mm. increíble. Para mí el cancionero católico está lleno de hits y la marcha de Malvinas va por ahí Mm. también. Era algo del corazón, o al menos, no sé, mi memoria lo rearmó de esa Mm. manera, ¿no? Lo cantábamos con mucho sentimiento. No pasaba lo mismo en Buenos Aires y no quiero comparar, Mm. pero estoy comparando. Y a mí me llamaba la atención, como, Mm. che, ¿se los estarán explicando bien? Mm. Pero bueno, después también mis compañeros me preguntaban si vivía en iglú o si tenía tele. Entonces digo, qué lejos Mm. queda Buenos Aires de las provincias. ¿Llegaste a ver la vigilia, las primeras vigilias del 95 para adelante, o ya te habías mudado? No, ya me había mudado Mm. y no coincidí en abril en los viajes que hacía de Buenos Aires a Tierra del Fuego Claro. porque quedó viviendo mi papá, pero con el tiempo yo siempre estaba como muy...
A ver, yo me mudo en una época en Buenos Aires donde la internet era apenas doméstica, o sea, había conexión ADSL, etcétera. La que hacía el ruido raro, de conexión de 54K. Tenía que Totalmente. comprar el módem aparte. Sí, había un chat, el Mirk. Bueno, el Messenger después apareció. Mirk, para... No importa, sí. Pero era la época en el que IRC. el ICQ. ICQ, Sí. sí. Era la época donde los diarios papel empezaban a tener sus versiones web. Y yo era una buscadora de información sobre las islas y sobre Tierra del Fuego. Bueno, sí, sobre las islas, es un conjunto de islas. Entonces me acuerdo de haberme enterado de la vigilia y me parecía más que un espacio de reunión para gente que estuvo en un lugar y que sobrevivió a una guerra, que fuera de noche, anticipatoria, que la presencia del fuego. Ahora hay todo un monumento, digo, donde se hace la vigilia, pero en Hermoso. ese momento eran 10 personas que no se tenían que explicar qué es lo que habían vivido en las islas. Y era un acto, a mi entender, ¿no? Absolutamente íntimo, compartido con la ciudad. Y de a poco se fue acercando la gente y bueno, ustedes lo vieron, que hicieron esa Sí, es muy transmisión emocionante. hermosa. A mí me pasó, viste esta cosa de que uno tiene que pronunciarse en redes sociales, ¿no? Todo el tiempo. Ajá. Y el 2 de abril yo quería postear algo y en un momento me di cuenta que estaba tan emocionada por lo que veía que otros, desde otros lugares del país, hablaban sobre Malvinas, sobre Río Grande, que me pareció innecesario salir a pronunciarme sobre algo y como hay que postear igual, lo que ofrecí es como un sentimiento de gratitud, como, bueno, a mí me pasó que cuando me mudé a Buenos Aires, el 2 de abril no estaba presente, pero bueno, quizás esta fecha que está más cerca, que no nos queda tan lejos como la dictadura, se resignifique y sea un punto de encuentro, ¿no? Bueno, eso. ¿Empezaste por ahí con el periodismo? ¿En esa investigación por saber más de tu provincia, más de la guerra, más de Malvinas? No, creo que empecé antes. A Río Grande llegaba el diario tarde, ya llegaba un diario viejo, Claro. porque agarraban el vuelo comercial que salía de Buenos Aires y metía un par de escalas, tipo 3 de la tarde. Así que el diario del día a nosotros nos llegaba a las 5 o 6 de la tarde. Y mi viejo lo traía a casa. Y tengo el recuerdo de agarrar la cinta scotch, diario papel, que se separa, y yo pegaba el diario. Me gustaba mucho como la textura del papel, la impresión en blanco y negro, ¿no? No había color. Y después me pasó que mi primer acercamiento, digamos, a la escritura fue por la poesía. Mira. Que a mí me parece que es como el género abuela, no madre. Es el género abuela de todos los géneros literarios. Entonces hice mucho taller. Bueno, sí, taller municipal de poesía, gané el premio municipal de poesía, pero el periodismo llegó cuando yo había terminado el secundario y la cultura te dice que tenés que elegir algo Claro. y trabajar y estudiar, y mi familia, una familia de clase ¿Y media. elegiste así de una periodismo? No, yo estaba absolutamente desorientada y apareció mi mamá un día que ella estaba harta de que yo estuviese a la deriva, porque algo yo tenía que estudiar. Sí. Y me dijo, ¿por qué no te anotás ahí donde estudia tu amiga, una amiga de ese entonces? Y ese lugar es TEA. Y dije, a ver, sí, puede ser. Y me anoté y el día que entré a TEA entendí que ese era mi lugar. Pero todo lo que tiene que ver con leer hasta la madrugada, ser curiosa, ¿no? Hacer fanzines. Yo hacía fanzines en el secundario. Los super 90. Sí, re noventas, re noventas, re noventas. Pero, no sé, armaba feria de fanzines. Siempre me gustó hacer puente entre personas. Siempre me parece como, vos te tenés que conocer con tal, Sí. porque van a hacer algo juntos. Y bueno, y un fanzine llegó a otro, y yo tenía el mío, y de repente despegábamos las... Super do it yourself total. Despegábamos con vapor las estampillas Sí. para no pagarle al correo.
Era increíble. ¿Fuiste punky? Entonces, no, porque yo soy muy minita, Ah. pero para reutilizarla, era como tipo una afrenta contra el sistema y tipo las direcciones no, entonces casilla de correo. Entonces yo vengo de esa época, de una Re cosa como anarca. sí, muy artesanal de la comunicación. Y fue mi vieja la que dijo, che, me parece que por ahí es periodismo. Y menos mal que mi mamá ese día asomó. Y bueno, y en TEA arranqué, y son 3 años, es una tecnicatura. Sí. Y para el segundo año entré como pasante en Clarín. Y me pasó lo que me pasó en TEA. Entré en Clarín Era y mi lugar. dije, che, sí, no sé si Clarín, pero dije, Claro. che, es la La redacción. redacción, ahí está. Claro. Es la redacción, es el cierre, es aprender de los compañeros que ya están de vuelta y aprender de esos que están en su pico. Esto fue en el año 2005. Y bueno, arranqué en Zonales, que es donde se arranca cuando entras como pasante en Clarín. Y al año y pico me pasaron a la tapa del diario, que es información general, o sea, el diario. No el producto barrial, sino el diario de alcance nacional, a información general. Estoy hablando de un formato que ya casi está en extinción, Sí. o sea, en ese momento nosotros pensábamos en el papel, no se pensaba en el digital primero. Es el Clarín que todavía tenía fresco el recuerdo de los 90, donde había un montón de plata para el periodismo. Sí, los 90 igual ya lo contaban como una anécdota cuando yo Claro. entré lo de los 90. Estábamos en una especie de declive. Vos viviste de otro universo, ¿no? Pero la época de la cerveza a 1 peso, por ejemplo. Quilmes a 1 peso. Quilmes a 1 peso. El mito, Sí. el mito fundante de, de los que tenían 5 a 10 años más que yo, cuando yo tenía 16 años, era, no, pues en esa época tomábamos birra a 1 Sí. peso. Y el chiste era, como venía la botella fría, con la temperatura generaba, otra vez como lo de las estampillas, despegábamos las etiquetas, entonces después se contaba cuántas birras te habías tomado. Y el chiste era, la birra era 1 peso, el pancho 1 peso. Sí. Otro país, no sé. El prensado, 1 peso, todo. El 0,25, el paraguayo, todo que El era un asco. 0,25. Sí, un Claro, 0,25. nosotros ya le decíamos 25 solamente. No, yo agarré el 0,25. Sí. Que son los 25 gramos de paraguayo. Claro, Claro. que te decía, esto viene meado. Que Exactamente, no te sí, importaba, sí. tipo, Sí, no sí, había sí. semas. No había esto que hay ahora que tipo tirás una automática Sí. y en 2 meses tenés una flor violeta hermosa, brillante, babosa, ¿viste? No, no pasaba eso, había que buscar, había que, bueno. Y mucho cemento. Ay, Dios mío, Mauricio, me quiero matar. Sí, yo vivía en Aedo y agarré una etapa de Aedo donde los sábados, cuando salías a caminar por el barrio, sonaba una batería por garage, porque era el momento donde los pibes se juntaban a tener una banda, ¿viste? Y de ahí el circuito de fanzines y qué sé yo. Pero bueno, estábamos en Clarín, que cuando entré en Clarín. Quería retrotraerme un poco. ¿Para qué es el periodismo? Yo creo que el periodismo es un servicio que le damos a una persona que es muy parecida a nosotros que generamos la información. Yo creo que los periodistas somos servidores de lo que ahora se llama audiencia. No hace tanto tiempo eran lectores, oyentes, espectadores. Hoy todo es una audiencia, ¿no? Y creo que el periodismo tiene un para qué y que los periodistas nos hacemos esa pregunta, te diría, a diario, ¿no? ¿Para qué soy periodista? Y la verdad es que no se me ocurren opciones ni grandes pensamientos alrededor de esa pregunta, sino simplemente yo estoy para contar algo que puede desde entretener hasta revelar algo que quiere ser ocultado, ¿no? ¿Sentís un compromiso con la verdad y con la curiosidad? Yo ahí tengo un tema yo compromiso con la curiosidad, sí. Eso me imaginé que sí. Eso sí. Vengo pensando desde hace un tiempo en la verdad, ¿no? Sí. Pero no tanto en la posverdad, que eso ya lo discutimos. Sí, hace 5 años estamos hablando de posverdad. Sí, de la posverdad. Sí. Yo creo que la verdad está puesta un poco en crisis porque hay un montón de verdades sobre el mismo acontecimiento.
Me pasa, por ejemplo, ahora en mi presente laboral, que estoy cubriendo el juicio por la muerte de Maradona, Ujú, donde todos los que están ahí, imputados y querellantes y fiscales, quieren saber la verdad. ujú, Y cuando ves audiencia tras audiencias, la prueba, la pericia, el informe, el dato, el testimonio, la contradicción, creo que la verdad ya como cosa única, como un solo bloque, mm, es muy difícil. Como si de la verdad hubiese versiones, mm, ¿no? Muchos de los imputados son conscientes de la responsabilidad que tuvieron sobre esos últimos 14 días de vida de Maradona, que son los que se están juzgando en este momento. mm. Pero sobre el mismo hecho te van a dar una versión diferente. Es imposible la verdad, porque vos deberías volver a pasar sobre algo que ya es irrecuperable, o sea. Mm, Entonces tengo como... me pasa con Karina, por ejemplo, que yo espero que haya 1000 perfiles de Karina, ujú, porque esta es mi versión de Karina, es lo que pude hacer, es mi punto de vista, es la información que pude recolectar, son las fuentes a las que pude llegar. Y si un colega o una colega decide perfilar a Karina Milei, seguramente va a tener otro punto de vista, otro mm, tipo de fuentes, otra manera de contarlo. Entonces ya ahí tenés dos mm, Karinas. Y la única que puede contar su historia, y le van a faltar cosas, digo, por mm, la memoria es tramposa y uno acomoda como puede para sobrevivir, pero la única que puede contar quién es ella. mm. Entonces, con el tema del concepto de verdad, eh, yo no... a mí mi preocupación es hacer mi laburo con dignidad, ¿viste? Y que Mm, tenga sustento. Quiero decir, si alguien quisiera salir a desmentir una nota o poner en duda un dato, mm, tener la documentación, el audio o la fuente como para decir, no, mirá, esto es lo que yo conseguí y por eso escribí esta nota. Partir de la honestidad, más allá de la verdad, digamos. Sí, sí, yo me quiero, mira, más sencillo, A yo me ver. quiero ir a dormir tranquila, o sea, que no traicioné, Mm, que no me traicioné, mm, eh, que hice todo lo posible, que agoté todos los recursos posibles para escribir ese texto, que puede ser una entrevista a un famoso, a una mm, persona común, un perfil de algo, alguien, un objeto, un hecho, un acontecimiento que me haya tocado cubrir. Bueno, que eso esté ahí, yo tenga cómo sostenerlo y que alguien le deje una idea nueva. Eso es mm, básicamente. Y tratar de no contar lo que pasa en Twitter, porque hoy la información no es valiosa. mm. Ese es el problema del periodismo. La información perdió valor, la fuente solicitada. Viste que hay personas ya que hay un tema y llaman a esa persona. Sí. Y esa persona salió a la mañana en la radio, a mediodía en un stream, a la tarde en otra radio, lo ves a Sí. la noche en la tele y te lo cruzas en YouTube haciendo su propio... Su propio programa en el cual cuenta lo mismo. Exactamente. Sí. Para mí esa fuente, por supuesto, es idónea y tiene valor, pero al mismo tiempo ya lo vi 5 veces. Mm, Entonces, la información está muy a mano, los medios no tienen presupuesto para generar contenido, mandarte a hacer un laburo a las provincias, por ejemplo, que yo agarré esa época, o sea ujú. que sé lo que es. Y entonces, bueno, si vos entras a abrís Infobae, o el diario AR, digo, para no poner, y encontrás algo que yo viste en Twitter el día anterior y te ordenan la misma polémica que vos ya seguiste el día anterior, y yo entiendo que la gente no quiera pagar una suscripción a Mm. un medio, ¿viste? ¿Cómo se tienen que financiar los medios? O, más que los medios, quizás porque en esta época no todos trabajan en un medio, puede por ahí Sí. sos freelancer. ¿Cómo se tiene que financiar el periodismo? Bueno, a ver si ensayo una respuesta que me deje conforme. Después Sí. cualquier cosa lo aclaro en Twitter. O sea, no sé, pero... Mira, yo creo que a esta altura de la tecnología y de que tenés una compu en el bolsillo, que es Mm, el teléfono, creo, y al mismo tiempo pensando que estar informado es una responsabilidad ciudadana, o sea, yo creo que estar informado, loco, es sí. scrollear el medio de comunicación que elijas Mm, en un viaje en colectivo. Y entrar a un diario no es lo mismo que entrar a Twitter,
porque en Twitter vos navegás, Mm. es superficial, te O sea, no enterás. solo la responsabilidad del comunicador, del periodista, de la persona que produce esa información, sino de la propia persona en informarse. Totalmente. A mí, digo, está bien, yo estoy sobreinformada, este es mi Sí, trabajo, pero cuando hay un tema, una declaración de Javier Milei atacando al colectivo trans, gay, lésbico, travesti, no sé, que alguien me diga, ay, no tengo idea, no me enteré, yo me quiero mm, matar. Yo me quiero matar. mm, Porque no tiene que ver con el que te acuerdes del índice de sí. inflación, ¿entendés? Tiene que ver con algo que es tu vecino, quizás tu hijo, Mm. un ¿Qué amigo. relación estás construyendo con la realidad, viste? Sí, eso. O sea, ¿cuál es tu relación con las circunstancias que te rodean? Mm, Entonces, bueno, para mí estar informado es una responsabilidad ciudadana. 10 minutos, 1 hora y media, el recorrido que vos quieras. Me gustaría que los medios de comunicación sean financiados por la audiencia que los consume. mm. Ahí tenés un problema. La audiencia empieza a ser tu verdugo. Claro, es que siempre el que te financia va a tener va a poder meter la cuchara, digamos, va a poder Exacto. dirigir de alguna forma. O incluso vos mismo, como financiado por tu público, quizá te empieza a condicionar eso. Decir, no, bueno, a mi público le gusta más esto, voy más por este lado. Sí, Incluso a contramano de lo que uno quisiera decir o de lo que uno considera sí. verdad. Yo te digo, yo tengo jefes en el diario AR, que es el diario Sí. que me emplea, y tengo jefes en los comentarios de YouTube Mm. en una salida en gelatina. O sea, gente que me está indicando. Yo no me animo a decirle a un tachero por dónde tiene que ir, y Ujú. hay gente que me está explicando cómo hacer mi trabajo. Mm, Por supuesto, elijo no responder, a veces mm, me río, a veces no. Pero bueno, la dificultad que tiene esto de que quiero que mi medio esté financiado por mi audiencia es que esa audiencia empieza a exigir y amenaza con retirar la suscripción si no le ofreces el contenido que quiere. claro. Como yo no soy dueña de un medio de comunicación, ni quiero serlo, a mí me parece que hay que ir en contra del público. O Mm, sea que está bien ofrecer el contenido de la audiencia que convocás, pero mm, también le tenés que dar algo que lo haga pensar fuera de su sesgo de confirmación. claro. ¿Viste? Mm. No, Eh, e incluso hay suscriptores que seguramente premian eso también. sí, Mm, sí. Bueno, de hecho, cuando cubrí la campaña de La Libertad Avanza mm, para el diario AR, lo hice teniendo en cuenta el riesgo que implicaba, porque para el diario AR tener una cobertura diaria de La Libertad Avanza era piantalectores, ni mm, siquiera digo piantasuscriptores. ujú, Me daba risa algunos colegas que yo sé que piensan muy parecido a mí en mm, términos políticos, que llegaban a poner en duda la posición del diario AR respecto a derechos humanos. Por claro. ejemplo, porque estábamos haciendo una cobertura Mm, sobre La Libertad Avanza. A mí me sorprendían. Yo vi mm, pasar un tuit que decía el diario LLA. mm. Y por supuesto conozco a la persona que lo Ajá. escribió y me dio mucha gracia y me envalentonó. Dije, Mm, quiero más votantes, quiero conocerlos más, mm, porque de eso se trata. Viste, que vos tengas una especie de periodismo a la carta donde puedas elegir también qué contenido querés mirar. Porque la verdad que si no querés leer una nota sobre La Libertad Avanza, mm, puedes elegir la de al lado. Si el diario AR tiene esos contenidos, tiene mm. todos. O te vas a Clarín, o te vas a La O te Nación, vas a la izquierda diario. Si o tenés te ganas de vas a que la le peguen izquierda, Vas a la izquierda diario, no pasa nada. o te vas a la derecha diario, O que te yo vas a no la puedo derecha parar de diario. leerlo. La derecha diario me fascina. Los conozco los chicos. Sí, Hay buena relación. me fascina. Hay Yo buena- relación no tengo, pero soy una lectora de la Mm. derecha diario. Bueno, Vicky, trabajaste 15 años en Clarín. Sí, Entraste en 2005. sí. Ahí, muy, muy primer kirchnerismo. No, yo agarré la ley de medios, el A conflicto con el esas cosas quería campo. ir. ¿Cómo se vivió desde adentro desde adentro de Clarín la relación Sí. con el kirchnerismo? O mejor, ¿qué lectura haces vos de todo ese No, está conflicto? perfecta la pregunta. A mí lo que me está pasando es que me acuerdo de aquella yo de esa Mm, época, y era una periodista muy joven, entrando a un mundo muy nuevo, mm, y entendí tarde de qué se trató.
todo eso. Yo creo que, a ver, en el momento de máxima tensión entre el grupo Clarín y el gobierno kirchnerista, los compañeros de Clarín logramos crear una comisión interna que desde el año 2000, 2001 no teníamos organización gremial adentro del diario. Y a mí eso me pareció algo positivo de parte de la empresa, que obviamente después obstaculizó todo tipo de reclamo. Yo esto lo digo en el marco de que jamás hablé mal de Clarín. O sea, para mí Clarín fue mi escuela y yo tengo compañeros de los que me acuerdo como si estuviesen sentados todavía en el escritorio de al lado, y a muchos los sigo leyendo. Pero después pasaba, por ejemplo, me tocó cubrir el caso Cromañón. Ya estaba en juicio, había varios juicios en ese momento, y a mí me tocó cubrir uno de, ya no me acuerdo cuál, pero estaba relacionado con Cromañón, y tenía que hacer una nota sobre cómo estaban los músicos de Callejeros. Era un momento judicial importante, y a mí la nota que me habían asignado era contar cómo la estaban pasando los músicos de Callejeros. Como claramente Callejeros no atendía, estaba en una situación delicadísima. Medio. Sí, es que eso siempre pasa. La verdad es que no es un trabajo fácil, es un trabajo muy ingrato el periodismo. Pero eso es para otra pregunta. Pero me pasó que empecé a llamar a músicos de bandas contemporáneas a Callejeros que habían tocado con Callejeros, ¿no? Como dije, bueno, mi plan de trabajo va a ser este. Todo esto para resolver en el día. No voy a decir a qué músico de qué banda llamé, no importa, pero me acuerdo que me presenté, le dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria De Masi, soy periodista, trabajo en Clarín. El Clarín siempre ponía al otro o levantaba la guardia o te abrazaba, ¿no? Claro. Pasaba eso. Y era tu apellido de casada, además. Pero con este músico en particular, cuando le dije Clarín, me dijo, no me importa quién sos, devolví a los nietos. Y me cortó. Yo, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y después pasaba mucho en la calle, en la sección Información General. Nosotros cubríamos femicidios, inundaciones, un edificio que cae por un escape de gas, un avión que se cae. Te estoy contando todas coberturas que hice. Sí. Y en ese momento decir que vos eras periodista y que te empleaba Clarín, te podía hacer caer una nota, Claro. ¿viste? Entonces, para los laburantes fue una época complicada, pero ya te digo, yo lo entendí tarde eso. Entendí el efecto que generaba y la polémica que generaba, pero a mí como periodista en formación, yo tenía que volver a la redacción con un título. O sea, yo seguía teniendo un jefe y había que llenar una página. Carlitos Way es tu libro sobre la vida de Carlos Nair Menem. Lo voy a mostrar. Estamos con Karina, que salió hace 6 meses, me decías. Sí. Cubriste también el caso de los rugbyers de Villa Gesell. Cubriste la secta de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Y los músicos de Cromañón. O sea, ¿vos tenés alguna predilección por lo maldito? ¿O te llama? olvidás de Generación Zoe. Y Generación Zoe. Esa me encanta. Sí, igual. no, a mí también me encantó Me parece mucho esa. espectacular la O figura sea, de ella. persiguiendo a Cositorto, que de repente se entrega haciendo una emisión por YouTube. Si a mí me gustan los... Malditos. Me parecen temas medio malditos. Pienso, la escuela de yoga, Carlito, Sí, que bueno. es el olvidado de Sí, Menem, sí. la hermana tarotista esotérica extraña del Sí, presidente. sí. No sé, ¿no ves algún patrón en la...? Mira, más Te que... pregunto. Sí, no, está bien, está buena la pregunta. Yo tengo como una sensación física con los Sí. temas que me gusta tratar o de los que me ocupo, que yo los agarro y voy a fondo, te los sigo hasta el final, y en un momento... Ya está. Sí, digo, ahora sobre Karina Milei, Sí. sobre La Libertad Avanza, sobre Javier Milei, se está produciendo una cantidad de texto de tanta calidad, hecho por compañeros que han sido compañeros míos de cobertura de la presidencial de Milei, que yo también ahora tengo ganas de
leerlos a ellos. Yo ya dije lo que tenía que decir, digo. Y bueno, y no sé, y sí, por ahí hay algo como de algo que me genera, o sea, lo que me viene presentado como algo, como caso cerrado, a mí me genera duda. En el caso de Eva, era desbaratan secta de trata de personas, EIVA, Escuela de la Yoga de Escuela de Buenos Yoga de Aires. Buenos Aires, Sí, ¿no? O sea, ese fue el cimbronazo. sí. Y No, y que yo aparte era decía, espectacular porque era algo de los 90 también. O sea, sí, vos veías el copete, nomás era un pedacito de texto y decías, che, pará, esto es una locura, ¿viste? claro, pero ahí el Olor a tema. conspiración, inclusive. Sí, pero ahí cuando vos empezás a desarmar el asunto, Mm, lo de los 90, causa juzgada, ya mm. está. Esta era una causa nueva Sí. que a mí, como lo presentaban, me parecía que no. Mm, Y eso me da curiosidad. Entonces quiero saber un poco más. sí. A lo que me fascinaba de Generación Zoe no es tanto Leonardo Cositorto. A mí lo que Ujú, me enloquecía es que hubiese gente que ponía guita en una organización que te prometía un terreno en Saturno. ujú, Digo, no, el problema no es Cositorto, digo, que es un problema para ujú, la justicia. El problema es que hay mucha gente que cree que eso es, digo, que el discurso de coaching mm, espiritual, religioso, eh, y que en el medio hay guita, que tenés que mm. poner guita, y que haya tanta gente que cree en eso. El problema es la gente, Hay una digamos. cosa proto-sociológica Sí, en no, tu sí. enfoque. Bueno, con la libertad avanza lo que me Ujú, pasa es eso. O sea, a mí me rebotaban todas las preguntas. Che, si esto no es un fenómeno barrial, que desde ya no lo es, ujú, y no lo era en pandemia el fenómeno barrial, ¿qué tiene la libertad avanza que tenemos nosotros? Porque yo no votaría nunca la libertad avanza, no me gusta el gobierno de Javier Milei, ni me enojan ni me indignan, me ponen incómoda en todo caso. Pero si hay tanta gente que apoya este modelo, o que cree, o que vota a mi ley porque lo entretiene, y bueno, yo quiero saber por qué. mm. Y eso es lo que me motiva. Eh, no sé, otro que a mí me gustó mucho hacer fue Natalia De Negri queriendo que levanten de YouTube los videos de quién me la puso, quién me la puso. No Un lo caso conozco. que llegó a la Corte Suprema de Justicia, enmarcado en derecho al olvido. Mm, Y la verdad es que nosotros no somos conscientes de la cantidad de información que le damos a Google, mm, que es quien gobierna, es el imperio, es Google, es el algoritmo, es la plataforma, no es mi ley, mm. aunque tiene pretensiones de... Y a mí me parecía interesantísimo que Natalia De Negri, que es lo que es gracias a eso que fue y que pretende que se levante de la web, Mm, vaya a la Corte Suprema a pedir por favor, no quiero que mis hijos vean eso. Y mientras bajaban un link, mm. otro usuario subía el mismo link y Claro, es una cosa que no puedes parar. Y yo la claro. entiendo la flaca, ¿eh? Mm, Que no quiere verse hace 30 años haciendo eso, pero es como derecho al olvido, eutanasia, es un tema que llevé mucho tiempo. ¿Por qué si podemos decidir mm. interrumpir un embarazo? No podemos decidir sobre el tramo final de la vida, donde Sí. no hay una tercera, no es, ahí no hay salvemos las dos vidas, es mi cuerpo, mi decisión, es mi decisión elegir cómo quiero terminar de vivir Ujú, en una situación indigna y que nadie se sienta obligado a inyectarse o que le pongan una almohada en la cara, mm, sino que tenga la libertad de decirle al Estado, yo elijo morir mm. de determinada manera Una y que muerte en eso no se blanco. pueda, y fue un tema que Mm, acompañé mucho tiempo. Y mm. pensé que con la libertad avanza iba a ser un tema de discusión y cuando pregunté me dijeron, no, eutanasia no está, pero ni... saben qué es, Sí, obviamente, sí. pero no es un tema que nos interese debatir. Y los Mm, proyectos que había en el Congreso se están empezando a caer porque pierden claro. vigencia parlamentaria. Sí, es medio loco eso, ¿viste? Uno esperaría de un partido que se dice libertario o de una persona que se dice libertaria que, bueno, sí, lo económico, joya, sí, es completamente incomprensible. Pero ¿por qué no ser también liberal en términos de reivindicaciones de derechos individuales, digamos? Sí, ¿Por qué no son pro eutanasia, pro faso, pro aborto, pro una serie de cuestiones que, en teoría, si uno sigue un poco la línea discursiva, se supone que debería venir por ese lado? a mi entender,
porque yo soy periodista, no soy cientista social, no vengo de la academia, pero uno de los grandes logros de La Libertad Avanza es haberse apropiado de la palabra libertad, es haberla resignificado y bajo la palabra libertad, liberal, liberalismo, libertarianismo, entraron conservadores, fachos, antifeministas. Y bueno, y hoy nos encontramos con una gestión de gobierno que cree que castas son los jubilados que los gasean todos los miércoles. Tipo, es como save the date, ¿viste? Hoy miércoles gaseamos un jubilado. Y no sé, yo pensé que la casta, cuando cubría la campaña, era el político aferrado al Estado, el empresario abusador, por supuesto, el sindicalista, el periodista ensobrado. Y bueno, y de repente parece que casta es otra cosa, ¿viste? Y que es la universidad pública la que desfinancian y que es el jubilado que es un gasto, ¿viste? Karina, ¿inventó a Milei presidente? Karina fue la primera persona en ver en su hermano un producto listo para ser vendido. Y eso para mí es de un nivel de percepción y de inteligencia emocional importante. El de hermano hablaba y ella le armaba toda la conferencia, cobraba, bueno, estaban todas... Pero yo creo que Karina lo que hizo fue vestir a su hermano de candidato. Primero lo vistió de mediático, después lo vistió de académico que expone en universidades privadas, después lo vistió de actor en el consultorio de Milei y después lo vistió de político. Y quizá vio eso precisamente porque no venía de la política, que su hermano sí podía ser presidente. Porque yo, por ejemplo, hasta el día de las PASO, yo pensaba que cualquier número por abajo de 13% era un fracaso y por arriba de 13% era un campañón. 30% era inimaginable, ¿viste? Era como el sueño más húmedo de todos los compañeros mileístas. Pero me da la sensación de que ella vio cosas que nosotros no podíamos ver por venir de la política. Te lo voy a responder con un hecho, dato, lo que sea. El punto de unión entre Santiago Caputo y Karina Milei es en el año 2022, cuando Karina dice que su hermano va a ganar la presidencia en 2023 en un balotaje. Y Santiago Caputo decía lo mismo. Yo no quiero meter acá en este plan, en este hecho puntual el tema de la clarividencia, la videncia, la adivinación, lo que sea. Yo creo que Karina Milei es javierista y que trabaja para el hermano así como el hermano trabaja para ella y que de verdad creía que lo iba a lograr. Y lo que vi en la campaña, cubriendo la campaña de La Libertad Avanza, es un nivel de improvisación que daba miedo. Y te decía, si esta gente gana, pero un nivel de convicción que corre montañas, loco. Es que a veces se habla mucho en esto de, no, bueno, porque esto es obvio que lo planificaron de antes, ¿viste? Como es para que nosotros caigamos en tal cosa. Y a mí me da la sensación de que es completamente orgánico. Recontra. Ahora no, ahora no, pero en ese momento, 2021, bueno, ahí había un poco... Ahí había como gente que llevaban por ahí a las plazas para engordar un poquito más la convocatoria. Pero lo de 2023 fue a prueba y error y a ponerle el pecho y a tener una... A mí lo que me impresionaba era eso, tipo gente que era un mono con navaja, pero tenían una fe tan grande. Y la principal creyente era Karina. De hecho, es ella la que lo presenta el 19 de noviembre al presidente electo Javier Milei. Es el Día del Hombre, el 19 de noviembre. Ah, tanto no sabía. Es el Día Internacional del Hombre. El Día Internacional del Hombre. Y está bien porque Karina del 8 de marzo te hace un Hizo spot. Sí. Con su voz en off. Te leía esto, página 31. Levantás el dato de, en Buenos Aires hoy hay más perros que niños. Y en base a esto pensaba, o sea, ¿son realmente tan particulares Javier y Karina? ¿Son tan particulares? ¿No son representativos de mucha gente? Obvio, así como que les endilgan no solamente a Javier y a Karina,
Yo digo Javier y Karina no por cercanía, sino para distinguir a los Milei. O sea, Sí, claro sí, esto porque es muy raro porque... decir Karina y Milei, porque Exacto, Karina también porque es Milei. Sí, Ay, gracias, por fin alguien me entiende. Pero a Villarruel sí. también les decían, no tiene hijos. Ujú, Le digo, loco, somos un montón de personas que no tenemos hijos. ujú, Y el dato para mí más coherente en este sentido es el dato oficial de Ciudad de Buenos Aires, que dice que hay más mascotas que menores de edad. claro. Y después, si querés, tenés el dato a nivel mundial, que es que está bajando la tasa de natalidad. En vez de señalar que la vice, el presidente y que quien fuera después secretaria general de la presidencia no tienen hijos, Mm, es de una mirada cortísima, porque ahí la pregunta que falta es, ¿por qué las mujeres no estamos teniendo hijos? ¿Por qué las personas con capacidad de gestar ujú, no estamos teniendo hijos? Y tenés un montón de motivos por los cuales eso no sucede. Y muchos tienen que ver con el mercado más que con el deseo. mm, Porque el mercado laboral no está preparado mm, para recibir a personas con capacidad de gestar que si un día el pibe tiene fiebre no pueden ir a laburar. mm, O que no se note que sos madre, ¿viste? O porque las maneras de vincularse hoy son muy líquidas, mm, porque no podés tener un proyecto a futuro porque hay mujeres que tampoco quieren criar solas, porque hay mujeres con problemas de salud. Y mm, viste, se dijo mucho en campaña esto. A mí me pareció un error total de parte de lo que era mm. oposición que le daba votos a la libertad de Claro, avanzar. no las aleja del común de la No, sociedad. te acerca. Lo mismo Este, la pastelería. claro. Escúchame, a ver, yo a veces, y lo dije bastante porque a mí las notas que más me costaron cuando Sí, salió el libro fueron en medios que uno piensa alineados a mi sí. pensamiento, ¿no? Yo me tenía que poner feminista para hablar de una antifeminista. O Claro. sea, como, che, sí, la mina estudió 5 años Mm. de No la repostería, traten de boluda, ¿no ven que nos ganó No, aparte? pero escúchame, ¿vos viste Mm, la cantidad de cumpleaños, cumpleañito, casamiento, ujú, bueno, casamiento cada vez menos, sí. cumpleaños de 15 donde hay tortas? O sea, es una salida Mm, laboral para muchísima gente. Y una cosa más, en Casa Rosada no se pueden vender productos en la confitería. Entonces sí. los mozos le preguntaron a Karina si podían hacer cositas dulces para vender, por ejemplo, a los compañeros de la sala de prensa. Sí, Y Karina les dijo que sí. claro. Primero, no hay antecedentes de que eso haya pasado. Y segundo, es una mina que sabe lo que es hacer una docena de galletitas. ¿Cómo le va a Mm, decir que en un mozo que dice para hacer un mango más? Y esto no habla ni bien ni mal de Karina Milei. Está hablando de lo ordinario, de lo sí. común. En Casa Rosada vos preguntás a los mozos, al que limpia, no sé qué, te dicen, una mujer amorosa. Aparte de la extracción social de ellos, si bien está el padre que hace mucha plata, no son Con el una familia. Estado. Con el Estado, sí, Sí, que es importante. sí. El Sí, Estado al que los hermanos pretenden aniquilar, totalmente. sí. Igual yo creo que a ella no sé si le importa tanto, no sé si tiene una cuestión ideológica en ese No, no, sentido. no, no Es tiene. como que es su amor por su hermano es Sí. lo que la moviliza en eso. A mí me da la sensación de que ella, aún teniendo probablemente más plata que muchos de nuestros representantes, es Ujú. mucho menos cheta. Porque una cosa es venir de una clase media baja y hacer mucha plata, y otra cosa es que tu familia sean todos profesionales, o sea, hay una cuestión de capital social, de capital, de un montón de capas que no son necesariamente la económica, de la cual ya no viene. Sí. Y por eso también debe ser muy difícil de tragar para el resto de la política, que esta pastelera de mierda nos rompe el culo a todos. Sí, yo creo que lo que está pasando, porque viste que hay gente que sigue preguntándose por qué ganó Milei. Mm, O sea, hay paneles ujú, en 2025, a 2 años, que siguen convocando bajo la pregunta de por qué ganó Milei. O sea, hay gente que no suelta, mm, que es como, viste, la gente que se tatúa soltar, es sí, rarísimo, o sea, te estás tatuando algo, bueno. Yo creo que lo que esa gente no puede creer, e incluyo a las oposiciones o a la oposición, es que un licenciado en economía que aparecía en la tele hablando de inflación y de sexo tántrico, ujú. que le decían vaca mala, Sí, sí, me acuerdo, porque que no daba leche. claro, que un pichón de Durán Barba, por Santiago Caputo, Ujú, tipo joven, digo, pero pichón de sí, Durán Barba,
Y que una señora que hacía tortas y las vendía por internet, hoy sean poder. Eso es lo que la casta, esa que está abrazada al Estado, muchos de ellos adentro de la Libertad Avanza. Scioli es un caso, hace 26 años que vive de un cargo público, Scioli. Eso es lo que la casta a la que se refería Milei en campaña, la casta política, no puede creer. Me ganó un mediático, un consultor político al que nadie conocía y una señora que no puede hablar en público. Eso me ganó. A veces leyendo me daba la sensación de que, al menos para nos, los politizados, Villarroel es un perfil mucho más interesante, más ideológico, con más historia, con lo que fuere, pero Carina es un perfil mucho más importante. O sea, Carina, insisto, con las herramientas de una señora de barrio, logra armar un presidente. Y Villarroel, que es una figura... Creo que nos gustaría más que Villarroel esté en el lugar donde está Carina, a los politizados. Claro, pasa que eso a Carina no le gusta. No, a ella no. A Carina no le va a gustar. Mira, yo a veces me pregunto por qué Villarruel no sale a hablar. Y creo que la mina no lo hace porque está evitando una crisis institucional. El destrato que sufrió y sufre la vicepresidente de parte de Carina Milei y por carácter transitivo de parte de Javier Milei es importante y es, en términos institucionales y políticos, grave. Villarruel viene acumulando capital propio. Esto de, ¿viste cuando se viste medio de gaucho y va a las provincias? Ella tenía el Partido Demócrata en pero provincia se de Buenos Aires. desafilió. Y todos, los que seguíamos a la Libertad Avanza, que no somos todos. De hecho, somos muy pocos los politizados los que nos importan estas cosas. Sí. Totalmente. Somos muy pocos. Muy pocos. Sí. Ella se desafilia del Partido Demócrata y todo indicaba que como Carina estaba armando la Libertad Avanza como partido, vos acordate que Milei primero es presidente y después tiene partido, solo en Argentina. Sí. Digamos, el sentido común indicaba que, bueno, Villarruel se va del PD porque se va a afiliar a la Libertad Avanza. Exactamente. Bajo ningún punto de vista. Pero tampoco la van a invitar a afiliarse. O sea, nadie es, los carinistas quieren que Villarruel esté dando vueltas por ahí. Y al mismo tiempo la flaca, la flaca es la vicepresidente, lo digo con respeto, ¿no? Pero me acuerdo de que nos sorprendió a los sobreinformados o sobrepolitizados que sus primeras sesiones en el Senado fueron prolijísimas. Tipo, una mina que había estudiado cómo se manejaba ese lugar, la presidenta del Senado. Y de repente dijimos, no puedo creer que Villarruel ahora sea el símbolo de la institucionalidad. Y bueno, y Carina sabe eso. Carina sabe que está armando, sabe que Villarruel capitaliza, sabe que mucha gente votó a su hermano porque les gustaban las propuestas de Villarruel, que eran dos cosas, una cosa sobre todo muy sensible, que es el tema seguridad. Y vos fijate qué transero, Milei, que seguridad y defensa iban a hacer para ella. Se lo dio a los candidatos con los que competían, del PRO. Sí. Bueno, Villarruel se entera de que Petri va a ser ministro cuando en una reunión escucha que le dicen felicitaciones ministro. Petri, sí. O sea que el roce con Carina, no con Javier. Javier Milei la adora a Villarruel, pero el roce con Carina arranca en 2021. Mirá vos. Sí, no nunca la que quiso. Javier no sabía que Javier sí la quería. Milei la adora a Villarruel. Mirá. Milei es un tipo muy amoroso. Sí, me cierra 100%. Muy amoroso. Sí. No entiendo por qué no lo capitaliza. Claro. Y tampoco entiendo por qué teniendo para festejar la inflación, que para mí dudoso que haya bajado. La controló, ponele que la bajó la inflación. Viste que en vez de agarrarse de eso y salir a dar una nota contento, como bueno, este era un reclamo de la gente. Le rompimos el orto. Mandriles. Sí. Sí, pero, amigo, ni para lo que tenés para festejar podés bajar. Yo creo que ahí, y esto es una interpretación mía y es cero periodística, Milei logró algo por lo que peleó muchísimo tiempo, que es ser visto. Ser visto, ser reconocido. Una persona buleada que ahora bulea.
¿viste? Mm. Tiene que haber algo de eso. O sea, está bien, se dio vuelta la taba, ¿viste? Pero a mí hay gestualidades, palabras, el nivel de confrontación, esta cosa de crear todo el tiempo un enemigo. La libertad avanza necesita un enemigo para ser, porque si no, ¿quién tiene contra quién pelear? Vos viste, no sé, en Twitter que nos retiramos. Yo me fui de Twitter y miro, me encanta. Sí. Leo mucho, pero tipo ya no respondo nada, lo uso solamente para tuitear cosas de laburo. Y además el algoritmo cambió, hay gente a la que no me muestra, gente que no piensa como yo y la sigo, digo, porque me interesa saber cómo piensa, o gente que sí está alineada en mi pensamiento, que ya no los veo más. Y solo veo libertarios gritándose entre sí, ¿entendés? O festejando, o buenísimo esto, después leo, o abrazo, o fin. Aburre ya. Y quedan ellos hablando entre ellos, entonces, bueno, hay una parte que se retiró y no tienen contra quién discutir, entonces ahora están desesperados por armar un enemigo donde sea. Vicky, ¿una película? Los puentes de Madison. Sí, o África Mía. No vi Perdón. ninguna de las dos. No, mira, África Sí. Mía tiene una banda de sonido Mira, increíble ¿de y qué una va? escena que es terriblemente erótica y no pasa nada, que me parece increíble. O sea, cómo hablar de la cosa sin hablar de la cosa, ¿viste? Como ese tipo de... Aparte Y que no es las ni vi hace siquiera. poco. No es un show don't tell. Porque tampoco es show. No, Es no, peor. no. O sea, es mejor. Sí. Claro, ¿entendés? Y me quedé pensando un poquito porque miro Sí. cine, miro muchas series, Sí. paquera, o sea, Sí. más que maratonista, o sea, puedo mirar al hilo 4 películas de diferentes como Sí. categorías, no sé, puede ser ciencia ficción, Y drama, África Mía. documental. África Mía, ¿De por favor, qué la es? banda de sonido. ¿Qué es África Es Mía? una ¿De qué película va? romántica, mírenla. Bueno. Amor y drama. Para, ¿y los puentes de Madison cuál es? Pues esa sí la he escuchado, pero Los no. Puentes de Madison es... me estás poniendo en un aprieto porque yo nunca me acuerdo los nombres de los actores, de nadie, No, ni de eso no los importa, pero músicos, ¿de ni qué va? nada. Es una historia de amor entre gente grande. Mirá qué interesante. Sí, Mirá qué interesante. sí. Meryl Streep creo que es Sí. la Meryl Streep nos actriz. dicen que sí, de Y atrás de él cámara. que es impresionante. Chicos, esto es googlear nada más. Esto es googlear. Bueno. ¿Y los puentes de Madison por qué? Porque es un amor rural entre gente grande. Mira. Clint Clint Eastwood Eastwood. y Meryl Streep. Sí. Mirá, ambos Jóvenes, jóvenes. pero sí, ella medio Claro. conservadora, él un Pará, sí que. aventurero. Pero ¿cómo es la relación? Él es Pero ella está fotógrafo. casada con otro, hay alguna cosa No, es que así. ella está casada, está, digamos, una tradicional y de repente Sí. le aparece Clint. Que es un viajante, casi bohemio, lo cual para Clint Eastwood para ese papel me parece un acierto total. No, pero aparte la época, la duración de los Sí. tiempos de esa película, eran, no sé, eran películas, viste que vi Durmiendo con el enemigo hace poco Sí. y digo, ay, pará, la que vi es 9 semanas y media. Ni me suena. Ay, por favor, qué joven sos. 9 semanas y media la tenés que ver La anoto todo. ahora cuando Sí, terminemos. sí, sí, sí. Porque es persiana americana, es Soda Stereo. Es en Nueva York en los 90. Es una película que es como, después de la cuarta hora feminista, cuando vos ves 9 semanas y media, decís, boludo, pero esto viene hace un montón lo que venimos discutiendo. Todavía no podés terminar de sacar el cartel que dice, esto ya lo discutimos. El final es increíble, la moda, bueno, todo lo que sea moda, arte, Estás a mí haciendo me un refuerzo para no interesa. spoilear y lo valoro porque a mí no me importan los spoilers, pero la Sí, gente se enoja mucho cuando yo hablo de películas. Y menos mal que no las vi, pues estaría sí. recontra contándolas. No, tenés que verla, porque estuve en el último tiempo mirando, por supuesto El Eternauto lo vi en una tarde, Sí, sí, yo también. y la quiero volver a ver porque sé que, por ejemplo, yo soy hincha de Platense, esto es rarísimo, en Mirá, honor a mi viejo, no es te que iba me a guste el preguntar si eras del fútbol. Real Madrid de Río Grande, pero no. No,
Soy de Platense Sí. y en un momento con mi amiga Juli Roffo nos vamos cantando refes, porque hay muchas referencias a Ocupas, por ejemplo, en el Sí. Eternauta. Y en una me tira una que yo no me había dado cuenta, que es que el dueño del súper chino, vos le ves una pierna en un OJ, Sí. pero tiene la camiseta de Platense. Mira. Sí. Bueno, por eso la quiero volver a ver, porque hay Mm. muchos detalles. Y del Eternauta, toda la cuestión ahí que subyace de lo malvinero, ¿qué te pareció? A mí me parece bárbaro que el personaje de Juan Salvo tenga Sí. sí, sea veterano. Sí, para mí fue un acierto Sí, total. para mí es un acierto total. Sí. Porque aparte, bueno, y San Jorge, Y San Jorge. que es mi santo de hace muchísimos años. El que mató un dragón. Exacto, Sí. sí, es el bien contra el mal. A veces no sabes bien quién Sí. es el bien y quién es el mal, Tengo pero unas ganas de hablar de cosas que pasan en la sí, serie. No lo voy a hacer. no No lo lo voy a hagas. hacer. Hay una refe muy puntual a Malvinas que en realidad es bastante nivel superficial de conocimiento de Malvinas, Sí. pero que no creo que le haya casado absolutamente todo el mundo en el penúltimo capítulo. No voy a decir más, no importa. No, es ¿No? sobre un país muy hermano que... ¿Sabes cuál te digo? Sobre ¿Cómo? No. Los que son los que nos tenemos buena lo onda. que nos bancaron. Los que hacen ceviche. Uru. No, Perú. Perú. Es Perú. verdad. Hay una escena donde aparece una referencia a Perú. Que después le Me vendimos armas, ¿no? A la guerra. Sí. Se Bueno, concretó mal. ¿qué va a ser? Esta parte no va, ¿no? Es muy Esto no desprolija. decimos Está bien, nada. no digamos nada. Che, Es rarísimo. ¿y un libro? El papel preponderante del oxígeno, El papel preponderante del oxígeno. sí, de Ángeles Salvador, No tengo la menor idea. que Mirá también escribió La Última Fiesta. Ángeles Salvador murió en pandemia. Sí. Una escritora argentina brillante, que empezó a publicar tarde y tiene esos dos hitazos, Sí. El papel preponderante del oxígeno y La Última Fiesta. Yo me acuerdo muy seguido de eso. No sé, no tengo un libro favorito. Sí, no, yo tampoco. Pero de esas dos historias que no tienen nada que ver entre sí, pero tienen cosas en común, Sí. son libros que te diría volvería a leer, como digo, África Mía no era la primera vez que la veía, ¿no? Y dije, ay, a ver cómo la veo ahora, a esta edad y con la experiencia que tengo. Ángeles Salvador yo la extraño como escritora. Y como que se fue muy temprano, ¿viste? ¿Qué cosa esos personajes, no? Es un cliché muy común en las series, pero también en la vida, ¿viste? Esto de qué hubiera pasado si Evita no se murió a los 33 años, si Néstor Sí. seguía vivo, hubiera sido candidato él en 2015, como yo voy a esos ejemplos porque Sí. soy un niño cuca, ¿no? Pero ¿qué tema la de esos contrafácticos, ¿no? O el otro ejemplo es este escritor, cordobés no, chaqueño, Busquet, ¿viste? Sí. Busquets no era ser humano. ¿No? No. ¿A vos cuál te gusta más, Magnetizado o Bajo este sol tremendo? No leí Magnetizado, pero Bajo este sol tremendo me parece un librazo. Tengo muchas ganas de ver la peli. Incluso, yo prefiero no ver la peli, porque Mirá. me pasa que cuando leo el libro, a Sí. mí Bajo este sol tremendo yo lo Sí. leía y me daba calor. Mirá. Eso es un libro efectivo. Poder, leyendo, experimentar la sensación corporal. Me hace acordar un poco a Tarantino, pero también, ¿viste Drive? Sí. Me hace acordar a Drive, ¿viste? Esa cosa sórdida, de una violencia completamente inentendible. Y no sé, una violencia, bueno, iba a decir una palabra que no puedo decir. Igual el pero tema sí. como del contrafáctico que Sí. hubiese pasado, sí. Yo hace como un tiempo que dejé de... No, sí, es que no tiene ningún sentido. No, es que hay una cosa de aceptación, aunque cueste, con Sí. determinadas cosas, como pasó así. Y no es el posteo de Instagram que nos está agujereando la cabeza, no quemando la cabeza, y si sucede conviene, ¿viste? No, es como... No. Es así. Sí. Bueno, estimada, ha sido una hermosa charla. ¿La disfrutaste? Un ¿Pasaste bien? montón. Espectacular. Sí, muchas Te gracias. felicito por la escritura de Karina. Voy a encarar Carlitos Way.
Y bueno, eso ha sido todo. Los dejo a quienes están del otro lado. Muchas gracias, Vicky, A por vos, participar y muchas gracias a todos los que gracias. están del otro lado por escuchar.